Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que son felices y las personas que son infelices? No es posible estar feliz las 24 horas del día. Hacer un análisis, cómo hemos vivido y cómo queremos vivir el resto de la vida. Ser capaces de mirar hacia adentro, hacia nuestro interior, sanar las heridas de la infancia que podamos tener, perdonar y perdonarme, para no vivir triste el resto de la vida. Primero, conocernos. Segundo, identificar nuestras emociones. Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. Nos ayuda a identificar cómo nos sentimos. El ser capaz de manejar nuestros pensamientos y gestionar nuestras emociones, a conectar con nuestro ser interior, andar menos deprisa, nos ayuda mucho el conocernos como somos, congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Saber qué es lo que nos estresa y qué es lo que nos altera, qué es lo que nos pone en modo estrés. Por ejemplo, el tráfico puede ser el jefe en la oficina, la familia. ¿Cómo respondemos ante el estrés, ante el modo alerta? Si tenemos personalidad sensible, cuando estamos en modo alerta, me paso el día llorando. Si tenemos personalidad impulsiva, nuestro comportamiento cambia a más agresivo. Si tenemos personalidad de timidez, en modo alerta, nos bloqueamos. Entonces nos vamos dando cuenta cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestra mente. Y empezamos a somatizar con migraña, por ejemplo, un tic en el ojo, taquicardia, o no nos dejamos dormir, nos sentimos tristes. La magia está en entender y comprender de dónde viene todo esto. Cuando nos conozcamos, cómo funcionamos, qué nos pasa, qué cambios tenemos. Por ejemplo, con los abrazos, con los pensamientos de generosidad, con pensamientos de bondad, ¿qué sustancias se segregan? Tan solo con estos pensamientos positivos, la oxitocina se segrega, se eleva, que es la hormona de la felicidad, de la empatía. El saber también, tan solo pensar con la imaginación en tragedias, suponer historias irreales, se nos eleva la hormona cortisol, nos intoxica, nos inflama, nos enferma. El antídoto del estrés es el amor. Es normal y natural que se eleve el cortisol ante una amenaza de peligro. Nos ayuda a salvaguardarnos y dura varias horas en nuestra sangre. Su presencia de cortisol después de un subidón es la razón de estar irritable y nervioso después de un evento de riesgo. Por ejemplo, después de un asalto, después de algo, de un susto, un gran conflicto. El ser exitoso es levantarse día tras día. Es un proceso. Nuestra voz interior, que es nuestra actitud, nuestro cuerpo escucha todo lo que dice nuestra mente. También nos habla a través de dolores, molestias o trastornos. Nos están pidiendo a gritos que tomemos conciencia de todo lo que nos está perjudicando. Estamos sometidos
sometiendo al organismo a un exceso de actividades o emociones para el cuerpo y para la mente si nosotros seguimos ignoramos esos síntomas que nos están alertando para evitar o frenar el desequilibrio emocional. Todo lo que te dice tu voz interior y tiene un impacto en nuestro cuerpo. Si mi voz interior es nuestra amiga o es nuestra enemiga, nos ayuda o nos bloquea. Entonces, me queda claro que debo trabajar duro con mi voz interior, que es mi inconsciente, y está almacenada la información desde la infancia en el segundo nivel de la mente inconsciente. Sé que influye en mi manera de ser, desde mi voz interior, que siempre está como boicoteando, conociendo cómo funcionamos, podemos desbloquear, trabajar duro en la información almacenada que tanto daño nos ha hecho por los prejuicios, supersticiones, pensamientos jodidos. Ahora que sabemos cómo funcionamos, empezamos a intercambiar lo jodido por pensamientos, por nuevos hábitos constructivos desde nuestra mente consciente, que es donde está la razón, la lógica y nos mantiene despierta. Y entonces también sabemos cómo funciona la mente inconsciente. Todo lo que le dice la mente consciente a la mente inconsciente se lo cree. Y esa es nuestra varita mágica, lo que conscientemente, con vibración elevada, porque así nos comunicamos con vibraciones, con la lámpara de Aladino, que es nuestra mente. La lámpara de Aladino nos dice siempre que sí. Mucho cuidado con la forma en que vibramos porque nos da más de lo mismo, de cómo vibramos, de cómo pedimos las cosas. Solo, pues no, perdón, no solo como pedimos las cosas, sino que la mente se comunica con vibración de cómo vibramos, no de cómo pedimos las cosas. Solo nos comunicamos por vibraciones. Si vibramos bajo, con pensamientos jodidos, con tristeza, enojo, nos da más de lo mismo. En cambio, si vibramos elevado, con pensamientos de optimismo, alegría, amor, armonía, nos da más de lo mismo. Aunque parezca repetitiva, es tan importante entender cómo funciona nuestro cerebro, que sí está en nuestras manos poder ser feliz o seguir siendo feliz o seguir siendo infeliz en forma depresiva o con pensamientos jodidos. Hoy voy a hacer mi obra maestra con compromiso. Si no hay compromiso, no se puede comprometer uno en que salgan las cosas adecuadamente. El cuerpo siempre escucha cómo nos hablamos. El cuerpo reacciona a ese run run de nuestra voz interior. Por lo regular, nos está boicoteando con pensamientos jodidos, negativos. Necesitamos reconfigurar cómo nos hablamos. ¿Nuestra voz interior está siendo mi amiga o está siendo mi enemiga? ¿Me está fortaleciendo o me está debilitando? Siempre hacernos esta pregunta. ¿Es verdad o solo es mi imaginación? Ese run run, voz interior, esas sentencias horrendas que me digo a mí misma, ni son ciertas y ya me las estoy creyendo. Por ejemplo, a lo mejor no le caigo bien a alguien, pero hay muchos otros que sí les caigo bien. Necesitamos hacer un viaje hacia nuestro interior, ir conociéndonos mejor, ir descubriendo que no nos conocemos totalmente.
Es tan importante conocernos para comprendernos, nos ayuda a entendernos, a apoyarnos, a amarnos más, ir más allá, trascender. Para lograrlo es tomar conciencia. Al tomar conciencia, le podemos comunicar a nuestra inconsciencia los cambios, tomando en cuenta que nuestra inconsciencia todo se lo cree, lo que dice la conciencia, porque es donde está la lógica, la razón, lo que le dice la conciencia a la inconsciencia, que va a aprender algo nuevo, que en cualquier etapa de la vida que nos encontremos, tengamos la capacidad de asombro, esa mirada curiosa que nos puede llevar a una nueva perspectiva de vida. Con paciencia, adaptarnos al ritmo natural al que queremos llegar, preguntarnos en qué queremos de verdad cambiar, ser más congruente con lo que digo, con lo que hago, siempre buscando, poniendo atención, ya que donde pongo la atención le doy poder, disminuyendo nuestras debilidades a través de las herramientas con las que contamos, ejercicios de respiración, mindfulness, meditación, yoga, oración, tomando la decisión con empoderamiento. Para tomar decisiones es necesario tener la voluntad de hacerlo. Una decisión es una llave que abre puertas, abre espacios, a un abanico de posibilidades con compromiso. El compromiso espera resultados, superando obstáculos desafiantes. Para ver si realmente estamos comprometidos o no, la vida nos pone a prueba. ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso? Es auténtico porque el compromiso no admite medias tintas. O es total mi compromiso, entonces va en serio, o se va a fragmentar ante un obstáculo. El compromiso no acepta de excusas, quiere resultados. Solo podemos actuar en el momento presente. Debemos responsabilizarnos de nuestros propios actos. Necesitamos repararnos durmiendo 7 a 8 horas para reponer la pila, la energía que necesitamos para funcionar. Necesitamos también tener orden, desde adentro como afuera. Aquí aplica: como eres por dentro, eres por fuera. Si en nuestra casa hay desorden, también en nuestro interior hay desorden. Es importante mantener nuestro entorno en orden para poder alcanzar la calma, la paz, la tranquilidad, armonía, el bienestar, porque la armonía da paz, el orden te genera paz. Es un hecho ver que a las personas desordenadas les es muy difícil encontrar la paz, armonía en su vida. Necesitamos también movernos. El ejercicio nos mantiene saludables, generan sustancias químicas, baja los niveles de cortisol y eleva la oxitocina, fortalece las neuronas, que es la hormona de la felicidad, de la empatía. El cortisol es la hormona del estrés. Se encuentra bajito por la noche para dejarnos dormir, a menos que el cerebro empieza a percibir amenazas donde no las hay. Solo son imaginarias, no son reales y ni suceden, pero ya no nos dejamos dormir. Ya hicimos que se activara el estado de supervivencia y empezamos a generar cortisol. El cortisol elevado nos intoxica, nos inflama, nos enferma, nos modifica el cerebro y nos modifica la forma de filtrar la realidad.
No nos queda más que calmar los efectos negativos, ese tormento de pensamientos negativos que surgen en nuestra mente enfocada en lo negativo. Lo que te puede ayudar de repente te dan un abrazo y empieza a segregar la hormona de la empatía, la oxitocina, y cambia como magia lo negativo a positivo. Si andamos irritables, si andamos nerviosos por la noche, se elevará el cortisol. En la noche, donde se supone que los niveles de cortisol son bajitos, pero como andamos nerviosos, problemados, irritables, no nos dejamos dormir, rumiando por los niveles de cortisol elevados. Durante las primeras horas del día, se elevan normalmente los niveles de cortisol y son necesarios para la supervivencia. Hace que ante un susto, algún disgusto, una alarma, nos pongamos en alerta. Se prepara el organismo para la supervivencia. La sangre va hacia las manos y pies para supervivencia y el cerebro se queda con menos irrigación sanguínea. Por ese motivo, a veces nos paralizamos ante la amenaza o corremos para salvaguardarnos y van disminuyendo los niveles de cortisol durante el día, a menos que andemos irritables, nerviosos, miedosos, conflictuándonos, se nos elevan los niveles de cortisol. Y eso si los tenemos elevados constantemente, enfermándonos, inflamándonos, toda la citis, gastritis, rinitis, otitis, enteritis, gastroenteritis, sin darnos cuenta, estamos dañando nuestro propio organismo. En estos casos es necesario buscar manera de bajar niveles de cortisol. Nos ayuda la oxitocina, que es la hormona del placer, de la empatía, de la felicidad. Nos ayuda a bajar el cortisol tan solo con abrazos. El ser bondadoso, el ser generoso, la meditación, el mindfulness, oración, la yoga, ejercicios, el ser empático sin juzgar, tan solo escuchar con atención a la otra persona se siente escuchada, comprendida y segrega la oxitocina y baja el cortisol en automático. Se va el miedo, por ejemplo, al hablar en público, miedo a tomar decisiones, miedo a viajar. Es importante detectar qué nos altera, qué nos estresa. Si conectamos con el abrazo, hace que nos desenfoquemos en el modo estrés y entremos en la empatía. Nos enfocamos en la bondad, en la generosidad y podemos salir del modo de estrés. Lo que nos estresa puede ser, por ejemplo, los dineros, las grandes alturas, la familia, el tráfico, el jefe. Pueden ser tantas cosas. Puede ser que tan solo con pensar en el pasado, en el futuro o en el presente activan su cortisol. También necesitamos no reprimir las emociones, sino vivirlas todas. ¿Por qué? Porque emoción reprimida, enfermedad aparecida. Entonces aparecen enfermedades psicosomáticas, psicomente y somacuerpos, psicosomáticas, desde una gastritis, oncológicas, que son el cáncer. Antes de enfermar, el cuerpo siempre avisa, manda señales, aprender a expresar nuestras emociones. Hay personas hipersensibles y que son más las mujeres que los hombres, pero también hay hombres hipersensibles que con el mínimo se sienten ofendidos. Y peor aún, la persona que ofende ni siquiera se da cuenta y la persona ofendida se queda en el pasado, machacando por eventos, pensamientos, sentimientos. Al no haberlo manejado sanamente, se vuelve neurótica,
es desgastante. El llanto libera, al llorar se deshace cantidades de cortisol. Es bueno el llanto. Necesitamos alimentación nutritiva, que desinflamar, necesitamos desinflamar y eso se logra consumiendo el omega 3 y también evitar los alimentos de comida rápida, que esos inflaman, enferman. Las bebidas alcohólicas también son estimulantes, activan a las neuronas, son adictivas, dan sensación placentera momentánea, pero pasan sus efectos y dan el bajón de energía. Necesitamos también tener pensamientos agradables, ya que los pensamientos jodidos, negativos, nos vamos al pasado y arruinamos nuestro presente. Nos hacen sentir muy mal, no nos dejan dormir, andamos rumiando por la noche, nos hacemos la víctima, suponemos, inventamos historias, los isis, y si me pasa esto, y si me pasa el otro, algo horrible nos sucederá. La mayoría de las veces no sucede nada, pero nuestro cerebro las interpretó así, pero ya tuvo impacto en nuestro cuerpo, desgastándonos, elevando el cortisol y enfermándonos. Todo es posible en este mundo donde el cerebro es el más importante. Si lo entrenamos para beneficio, nos da resultados sustanciosos para la salud física, mental y emocional de excelencia. A diferencia, si no entrenamos a nuestro cerebro y seguimos actuando inconscientemente y seguimos dejando que el cerebro nos domine, los resultados van a seguir siendo igual, haciendo caso a la voz interior. De la voz interior depende nuestra actitud, que también, si no la entrenamos, hace de las suyas. Influye en la toma de decisiones, porque siempre nos mete miedo, nos boicotea y solo entrenando a la mente vamos haciendo conciencia y entonces la mente inconsciente que todo se lo cree, podemos lograr cambios importantes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar. Hay ciertos padecimientos psiquiátricos en los que no aplica esta enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ante un trastorno mental se requieren de un manejo especializado. Sin tomar en cuenta ciertas patologías y refiriéndonos a una mejor manera de vivir con entrenamiento del cerebro, todo se hace fácil con la práctica, con nuevos hábitos. En la vida actual podemos observar a personas que se manifiestan ante la vida felices, disfrutan, les va bien en la vida. A diferencia, hay otras que sufren, que hasta parece que todo lo que hacen les va mal en la vida. Y esto sirve para ver que sí se puede vivir bien y mejor, y no creer que viviendo mal se vive bien. Lo que debemos de aprender es a gestionar nuestras emociones, simplemente decidirnos a hacer las cosas mejor, que que va a ser un poco más difícil hacer esto en personas que están resentidas, en personas que están tristes, que están enganchadas en el pasado. Actúan con miedo, con desconfianza, a diferencia de las personas alegres, positivas, con optimismo, con ilusión en la vida, se les facilita hacerlo. Cuando llega lo malo, gestionarlo y cuando llegue lo bueno, también gestionarlo. Entonces vemos que sí se puede entrenar el cerebro para ser feliz. Nuestro hábito de hoy es conocernos a nosotros mismos, ejercicios, tener momentos de reparación, vacacionar, dejar el móvil, las notificaciones, noticias, manejarlo nosotros, no el móvil a nosotros. Salir de ese modo alerta con el antídoto, el amor.